Bien, chicas, esta noche es nuestro último tema de lo que es la materia de fisioterapia general. Vamos a ver esta noche lo que es hidroterapia. La hidroterapia, si nosotros trabajamos epistemológicamente este sufijo, vamos a decir que hidros es agua, terapia es curación. Entonces, un método que utilice el agua para generar las distintas formas de rehabilitación, curación o tratamiento en nuestros pacientes. Cuando nosotros aplicamos el agua, lo que buscamos es generar una respuesta terapéutica en el paciente. Estas respuestas terapéuticas se van a dar por una situación de transmisión de estímulos térmicos que van a estar dadas por las características en las que se encuentre el agua, ya sea en agua que esté a temperaturas altas o a temperaturas bajas. Por otra parte, el agua también puede ejercer un tipo de presión. Este tipo de presión se va a manejar lo que son a chorros en distintas zonas de nuestro cuerpo. Y la otra forma en la que se generan efectos terapéuticos van a ser por inmersión total o parcial dentro de contenidos de agua. Sabemos que el agua es un agente terapéutico que ha sido utilizado muchos años atrás, desde la época romana, donde se utilizaban los baños termales o las piscinas urbanas, hasta la actualidad. El agua es un líquido natural que puede estar potabilizado y que va a ser parte de lo que se denomina hidroterapia. Puede también estar en un estado con mezclas mineromedicinales en lo que es la hidrología médica. O también puede venir de fuentes naturales como lo que es la talasoterapia, cuando son aguas marinas que están mezcladas con contenidos minerales. Cuando nosotros hablamos del agua, es importante reconocer que se van a generar principios físicos para generar respuestas terapéuticas. Uno de estos principios es cuando el cuerpo está sumergido dentro de lo que es un medio acuático. Esta situación va a permitir que se experimenten diferentes leyes físicas. Una de estas es la inmersión, donde todo el cuerpo va a ingresar a una superficie que va a contener agua y bajo esta presión se van a generar respuestas o fuerzas físicas. Estas respuestas físicas son denominados hidrostáticos o respuestas hidrodinámicas. Si el agua se encuentra en una situación pasiva, sin movimiento, sin presión, estamos hablando de respuestas hidrostáticas. Ahora, si el agua va a estar en movimiento formando remolinos por turbillones, va a haber respuestas hidrodinámicas. Ahora, ambas situaciones nos va a permitir generar con nuestro paciente ejercicios activos, asistidos o resistidos. ¿Cuáles son los factores? Cuando existe un cuerpo dentro de un contenido con agua, más bien va a generarse una presión hidrostática. Las moléculas del contenido de agua van a generar movimiento y van a chocar sobre la superficie del cuerpo que está dentro del contenido del agua. Esta situación va a permitir que se generen respuestas hidrodinámicas. ¿Y cuáles van a ser esas respuestas hidrodinámicas? Vamos a tener lo que es la viscosidad, en la cual es una resistencia causada por la fricción
de estos dos cuerpos, líquido y el contenido del cuerpo que ha ingresado dentro del agua, que en este caso es nuestro paciente, la cual va a estar determinada por la viscosidad o la fluidez del líquido. La densidad, que va a tener bastante relación con lo que es la capacidad de flotar. La cohesión, que es la capacidad por la cual el líquido se adhiere al cuerpo donde se va a generar el tratamiento. La superficie en movimiento se va a dar gracias a los turbillones o presiones a chorro que va a ejercer el líquido sobre el cuerpo, formando siempre un ángulo de desplazamiento para caer en este cuerpo a tratar. Ahora, la dirección de ese desplazamiento va a determinar la fuerza o respuesta de este tejido. Ahora, la hidrodinámica hace referencia, como ustedes han ido viendo, al movimiento de los líquidos. ¿Eso qué quiere decir? Un cuerpo que esté en movimiento dentro de lo que es un contenido de agua va a generar resistencia que se va a oponer a que este cuerpo avance. Por eso cuando estamos dentro de las piscinas y empezamos a caminar, se nos hace más pesado y más difícil. Eso se va a dar por este tipo de resistencia. Y obviamente la resistencia al movimiento en el agua está relacionado con lo que es el volumen del segmento, la profundidad y la distancia a recorrer dentro de un contenido de agua. Ahora, existen factores hidrocinéticos que van a generar la respuesta terapéutica y fisiológica que estamos buscando. La cinética es parte de la dinámica. Estamos hablando de movimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que se va a estudiar los cambios de movimiento producidas por ambas fuerzas. Ahora, esto va a depender de las presiones que se use del agua y del ángulo de incidencia sobre el cuerpo, de cómo se va a ir modificando. Al usar el agua en lo que son baños a presión o a chorros, va a depender mucho la distancia y la presión con la que salga el agua para generar los diferentes efectos terapéuticos en el paciente. Aparte de manejar un principio dinámico cinético, vamos a tener lo que son los principios térmicos. ¿Eso qué quiere decir? Que es importante considerar la temperatura en la que se va a encontrar el agua. Por lo general, la temperatura suele estar entre 1 a 46 grados centígrados para generar respuestas fisiológicas. Cuando las temperaturas oscilan entre 1 y 18 grados centígrados, estamos hablando de agua fría o muy fría, lo cual es importante para aquellos casos en los que nosotros queramos generar estimulación o respuesta tónica. Las temperaturas entre 18 a 36 grados centígrados va a ser una temperatura templada, lo que va a generar respuestas sedantes. Y las temperaturas entre 36 y 46 son temperaturas muy calientes, las cuales van a dar también efectos sedantes, relajantes y analgésicos. Si nosotros superamos estas temperaturas, lo que vamos a generar es quemaduras en la piel. Cuando trabajamos con lo que son estas respuestas fisiológicas, nuestra piel y los demás tejidos van a tener también respuestas. Cuando las temperaturas van a estar menores a los 18 grados centígrados, va a haber una fase de palidez, de sensación de frío, lo cual en algunos casos puede causar dolor. En la segunda fase de exposición al agua fría, va a haber una etapa reactiva en la que se va a ver el enrojecimiento cutáneo,
Luego va a haber un calor superficial y un bienestar general. Las reacciones de la piel aplicadas a las temperaturas entre 36 y 40 van a tener una sola fase, la cual es del enrojecimiento, o sea, va a haber una hiperemia en la piel, sensación de calor y bienestar. Ahora, temperaturas muy calientes, entre 46 y 40 grados centígrados, va a generar una fase de palidez, una fase de calor y bienestar, seguido de lo que es la hiperemia reactiva y sensación de mucho calor, pero que al final va a conllevar a una sensación de bienestar general. Ahora, como ustedes han visto, esas eran las características físicas que se generaban por el uso del agua. Ahora vamos a ir viendo qué propiedades se puede generar el cuerpo en función al contacto con el paciente o con el líquido elemento, mejor dicho. Ahora, va a haber una propiedad física que es el calor al cual va a estar expuesto el agua, lo que va a generar una conductividad térmica. Ahora, va a depender también del cuerpo para generar la respuesta de flotabilidad y la resistencia que tenga el agua para ejecutar esa situación. Y lo que es la presión hidrostática, que contribuye a que el agua ejerza presión y genere la respuesta terapéutica esperada. Ahora, si hablamos de calor específico, vamos a decir que es la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura del cuerpo. Siempre va a estar dado en grados centígrados. Y esta se va a transferir por lo que es el método de conducción, que es el contacto directo que va a tener el agua con el paciente, o el método de convección, cuando existe un movimiento dentro de lo que es el contenido de agua. El calor específico del agua es 4 veces mayor al del aire. No se olviden eso. Ahora, la conductividad térmica es la velocidad que un material tiene para transferir calor por conducción. Por lo general, esta situación es 25 veces más rápido que el aire. Por eso es que se generan mejores respuestas fisiológicas cuando utilizamos el agua como un fin terapéutico. Ahora, la flotabilidad es otra característica que se tiene gracias al agua. Esta se va a dar gracias a la ley de Arquímedes, donde nos indica que todo cuerpo sumergido dentro de un líquido va a experimentar una fuerza de empuje. Y ustedes han debido sentir eso cuando han entrado a las piscinas. Cuando entramos dentro del agua en la piscina, se siente como el agua nos bota hacia la superficie, hacia afuera. Esto sucede porque cuando un cuerpo cuando entra dentro de una superficie de agua, se pierde lo que es el peso, es decir, vamos a hacer cuerpos más fáciles de movilizar. Entonces, cuando sucede esta situación, el peso del volumen del fluido desaloja al cuerpo por inmersión, de manera vertical y hacia arriba, como ustedes están observando. Primero ingresamos, luego se pierde el volumen y después se hace una expulsión hacia afuera. Ahora, se utilizan otros objetos en aquellas personas que no tienen buena respuesta a la flotabilidad. ¿Cuáles van a ser estas? El uso de lo que son las gomas de espuma, lo que va a aumentar que el paciente pueda flotar y pueda quedarse en esa situación de expulsión. Y esas gomas de espuma, por ejemplo, nos permiten hacer actividades físicas bajo el agua, porque nos asegura de que el paciente no se hunda
y se organice su situación de manera más vertical. Entonces, vamos a decir que dentro de las propiedades físicas está la resistencia, que va a ser una fuerza que se opone a la dirección del movimiento del cuerpo, y esta en el agua es proporcional a la velocidad relativa del cuerpo y del movimiento del agua. Si hablamos de esto, entonces, ¿qué quiere decir? Imagínense, si yo tengo una fuerza de 10 newtons para mantenerme en esa situación de lo que es el movimiento, desplazamiento sobre el agua, también el agua va a tener una resistencia más o menos similar a la de 10 newtons para evitar que el cuerpo se desplace. Ahora, esta situación permite de que también nosotros cuando hacemos actividad física bajo el agua podamos desarrollar la dirección de los movimientos adecuados y obviamente esta situación nos va a permitir que el cuerpo pueda ganar mayor fuerza muscular cuando esté inhibido por alguna situación patológica. Esta presión hidrostática de sacar el cuerpo dentro de una inmersión en agua se va a dar gracias a la ley de Pascal, la cual nos indica que la presión hidrostática ejercida por un líquido sobre un cuerpo sumergido aumenta según la profundidad de inmersión. Ahora, ¿cuáles van a ser estos niveles? Cuando nosotros ingresamos con todo el cuerpo dentro de lo que es una piscina o una tina de inmersión y nuestro cuerpo ingresa y solamente queda libre la cabeza, va a haber un porcentaje del peso del 10%. Si nuestro cuerpo solo llega hasta las axilas, de un 30%. Si es hasta la cintura, un 60%. Si es hasta los trocánteres a nivel de los malleolos del pie, del tobillo en este caso, un 80%. Si es hasta la rodilla, un 90%. Perdón, hasta los trocánteres de lo que es la cadera, quería decir, no del tobillo, perdón. Hasta las caderas un 80% y hasta las rodillas una resistencia del 90%. ¿Qué efectos terapéuticos nos va a generar la hidroterapia? Vamos a tener efectos limpiadores y efectos musculoesqueléticos. Cuando hablamos de efectos limpiadores, hace referencia al retirar todas las sustancias de desecho a nivel de la piel. ¿Eso qué quiere decir? Retirar bridas. Y va a tener una respuesta sulfactante antimicrobiana, los cuales van a permitir generar un estado de purificación de nuestros tejidos. Entre las respuestas musculoesqueléticas vamos a tener una reducción de la carga, va a haber un mejor proceso de fortalecimiento, va a haber un efecto de la pérdida de lo que es la densidad ósea y obviamente menos pérdida de grasas que en otras formas de ejercicio. Entre los efectos psicológicos, el estar dentro de una piscina bajo un estado de inmersión o una actividad física va a generar una respuesta relajante y vigorizante. ¿Qué cuidados hay que tener si nuestro paciente tiene heridas y quiere ingresar a hacer una terapia bajo el agua? Vamos a tener cuidado de que siempre el líquido elemento esté limpio y con una presión hidrostática o térmica equilibrada. Si vamos a trabajar lo que es la parte de limpieza en lo que es nuestro cuerpo, si estamos sumergidos bajo el agua, esta puede ablandar el tejido necrótico y eliminar los détritos de las heridas.
Luego, esta situación va a generar una disminución de la carga bacteriana, por lo tanto, va a haber barreras frente a la epitelización. Si trabajamos bajo lo que es la presión hidrostática, va a mejorar la circulación, va a haber un mayor aumento de nutrientes y una mayor eliminación de productos de desecho. Ambas situaciones nos van a llevar a la curación de la herida. Estos nos van a permitir trabajar, como les he dicho, la curación de la herida. ¿En qué casos puedo aplicar hidroterapia? En lo que es calentamiento o enfriamiento superficial, en aquellos pacientes que tienen edema, en pacientes que requieren cuidado de heridas, definitivamente para mejorar la circulación cardiovascular y la presión superficial. ¿En qué casos no aplico hidroterapia? En aquellos casos que las formas de inmersión local de hidroterapia puedan generar algún tipo de compresión ganglionar. Tampoco en pacientes con infección alrededor de una herida. Pacientes que tienen hongos no deben ingresar a este tipo de terapias porque pueden hacer una contaminación del segmento o aumentar la nutrición de este tejido dañino. Pacientes con fiebre jamás en temperaturas altas y en pacientes que tienen cáncer dérmico tampoco utilizo la hidroterapia. ¿Qué precauciones tengo que tomar? Cuando yo voy a utilizar la forma de inmersión para tratar a mis pacientes, debo ver de que no exista sensibilidad térmica, pues si no, cuando éste ingrese dentro de lo que es el contenido líquido, puede generar alteraciones e infecciones por la sumersión. Tampoco puedo colocar a pacientes con injertos cutáneos en una etapa aguda de regeneración. ¿Cuáles son las técnicas de aplicación de la hidroterapia? Los baños a chorro, que como les decía, tiene que estar angulado para caer sobre la superficie. Los tanques de Huthard, que van a ejercer presión como tinas de hidromasaje, pero que tienen el diseño específico para poder entrar un solo cuerpo en estos tanques. Los baños de contraste, que son baños de agua fría y agua térmica o agua caliente, donde se va a mantener el paciente sumergido por algún tiempo determinado. Y lo que son las piscinas kinésicas o las piscinas donde realizamos diversos tipos de ejercicios. Los baños a chorro tiene lo que es un tanque de agua con una turbina que va a ejercer presión. Esta presión va a ir directamente a lo que son los tejidos del paciente. La función de estos baños a chorro es generar lo que es la relajación muscular, la relajación cutánea. Va a mejorar el dolor y va a flexibilizar los tejidos con limitación funcional. Entre estos baños a chorro vamos a tener lo que son los manilubios y los pediluvios. Los manilubios van a ser aquellas tinas con baños a chorro donde solo ingresen los miembros superiores, manos, antebrazo, codo y parte del brazo, los cuales pueden trabajar a temperaturas de hasta 39 grados centígrados por tiempos de 15 minutos. Después de terminar la terapia, se puede movilizar y mejorar las respuestas mecánicas en los segmentos afectados. Y los pediluvios donde van a ingresar, como ustedes pueden ver en la imagen, solo los miembros inferiores. Estos van a tener un tiempo de aplicación de 15 minutos. Y las temperaturas pueden oscilar hasta los 30 grados centígrados. Cuando yo utilizo aplicaciones a baños de chorro, tengo que revisar la temperatura en la cual va a estar estos líquidos. ¿Y para qué voy a ver la temperatura? Para determinar también qué efecto o respuesta
voy a generar en mi paciente. Entre lo que son temperaturas de 0 a 18 grados centígrados, voy a trabajar en pacientes que tengan una inflamación aguda, esguinces de tobillo, golpes o traumas directos. En pacientes que necesite mejorar también esta inflamación aguda y no te tolera temperaturas demasiado bajas, voy a utilizar valores entre 26 y 30 grados centígrados a una temperatura templada. Ahora, cuando yo quiera trabajar heridas abiertas o trabajar trastornos circulatorios, sensitivos o cardíacos, o pacientes con el tono muscular reducido, voy a usar temperaturas entre 33 a 35 grados centígrados, que es un calor neutro. Si mi objetivo es mejorar la movilidad, por ejemplo, en pacientes con piel quemada, voy a usar temperaturas entre 35 a 36 grados centígrados. Si quiero controlar el dolor, entre temperaturas calientes entre 37 y 40 grados centígrados. Si quiero mejorar la extensibilidad de los tejidos y la flexibilidad de los mismos, voy a usar temperaturas entre 40 y 46 grados centígrados. Ahora, valores superiores a los 46 grados centígrados no utilizo porque voy a generar quemaduras cutáneas. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar los baños a chorro? Vamos a tener una mejor transferencia de calor, vamos a limpiar y desbridar heridas abiertas y por lo tanto se van a generar actividades físicas efectivas. Los músculos debilitados adquieren mayor movimiento fuera del agua. ¿Qué desventajas existen? Van a existir las siguientes. Como ustedes pueden ver en la imagen, se va a utilizar demasiada cantidad de agua. Ahora, es muy importante que cuando se utilicen tanques terapéuticos, estas van a limitar también la cantidad de ejercicio o movimiento a realizar. Y obviamente siempre el agua, que no sabemos si está bien tratada en este tipo de tanques, puede generar infecciones. Entre los tanques de fútbol que vamos a ir viendo, tenemos los baños de chorro grande diseñados para la sumersión de todo el cuerpo, los cuales van a tener dimensiones entre 2.50 metros de largo por 1.80 metros de ancho y 1.20 metros de profundidad, con capacidad para lo que son hasta 1.600 litros de agua. Luego vamos a tener lo que son los equipados de turbinas, los cuales van a ser unas banquetas o grúas que van a permitir el ingreso del paciente. Este se utiliza, por ejemplo, para pacientes hemipléjicos o tetraplégicos. También esta técnica de tanque de fútbol es útil para pacientes con quemaduras, con cuadros y zonas afectadas de gran dimensión. Entre las ventajas de estos tanques se va también determinar que va a haber una mejor transferencia de calor, además de desbridar heridas, y se puede tratar esto de manera múltiple para que el agua ejerza sus respuestas fisiológicas en todo el cuerpo. ¿Qué desventajas tiene? Que es muy costoso estos tanques, además que requiere de un espacio determinado, usa mucha agua caliente y obviamente se tarda un tiempo para vaciar, limpiar y nuevamente desinfectar la zona de trabajo.
Por otra parte, cuando se tiene este tipo de tanques, hay que tener mucho cuidado para no generar quemaduras térmicas ni eléctricas. ¿Cuáles son los efectos fisiológicos? Entre los efectos fisiológicos, no se olviden que el agua caliente dentro o en contacto con el organismo produce una vasoconstricción inicial seguida de una vasodilatación final. Luego vamos a tener la mejora de la presión arterial, la cual desciende y el corazón va a trabajar obviamente de esta manera más livianamente. Luego, sobre el sistema nervioso central va a haber una acción sedante, lo cual va a disminuir el tono muscular, llegando hasta relajarlo. También va a haber un eritema, porque la piel va a empezar a ponerse más roja en la zona vascularizada. Esta situación mejora la secreción de glándulas sudoríparas. Y además de eso va a haber una liberación de urea y ácido úrico, ¿no? Y dióxido de carbono. ¿Cuáles son las temperaturas ideales? Entre 42 y 45 centígrados si vamos a hacer una aplicación local. Esto es indicado para patologías con espasmos musculares y patologías crónicas, y la duración del baño es entre 10 a 15 minutos. Ahora, si el baño es general, la temperatura de la piscina o de los tanques del Hudbad deben ir entre 37 y 42, o a temperaturas ambientes entre 25 y 27. La duración del tratamiento es de 15 a 20 minutos. Ahora, si vemos los tratamientos con baños simples, se realizan en una bañera y se coloca al paciente para que pueda estar en relajación. Se puede utilizar temperaturas muy frías o temperaturas calientes. Ahora, los baños a vapor se usan de gran manera y van a estar a temperaturas altas. ¿Qué características hay en estos baños de vapor? Que el paciente no necesite estar sumergido dentro de una tina terapéutica. Luego tenemos los baños parciales, que están diseñados simplemente para una zona de nuestro cuerpo, como ustedes están viendo en el segmento, para los miembros inferiores. Y los baños galvánicos van a utilizar agua combinada con electricidad. Las técnicas de aplicación, les había dicho, sin presión, donde vamos a colocar el cuerpo como si fuera fusiones. Se va a verter el agua y fomentos, paños, para que estos estén hidratados y puedan generar las respuestas fisiológicas. Las técnicas por presión son los baños a chorro, donde se va a transferir la energía de manera directa sobre los segmentos corporales lesionados. Es importante, pero tener siempre en cuenta que hay muchos tratamientos necesitan de dimensiones grandes, como de las piscinas olímpicas o de competencia. ¿Cuáles son las normas básicas cuando uno desea hacer hidroterapia? Vamos a tener que el cuerpo debe estar tibio antes de ingresar, ya sea a un agua caliente o a un agua fría. Después de que entre en calor y esto se mantenga por 5 minutos, creemos que hay una estabilidad respiratoria. Ahora, la sensación que debe tener el paciente es una sensación agradable de relajación y no de estrés o descompensación. Si el paciente siente mareos, palpitaciones o náuseas cuando ya está sumergido del agua, ustedes deben sacarlo, porque si no el paciente puede colapsar y se puede desvanecer. Y jamás utilizar esta técnica después
de las comidas, perdón, ni antes de las comidas, ni después en un plazo inmediato, sino 2 horas después de cualquier